Bienvenidos a nuestro canal. Si son tan apasionados como nosotros por todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, especialmente las parejas que nos hacen suspirar, entonces es tú, en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, esa pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla y nos regaló Superíndice 3 momentos inolvidables. Pero no solo vamos a repasar su romance, vamos a desentrar más menos a un momento único y especial, su primer beso. Anoudo bien. Hoy vamos a explorar todos los detalles, los secretos y las copyright dotas de True S de ese primer beso que hizo historia. Pero antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, con las últimas noticias, los rumores jugosos y por supuesto, análisis en profundidad de sus parejas favoritas. Que no lo duden formen parte de nuestra comunidad. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos porque la historia que vamos a contar hoy es realmente fascinante. Como saben, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos pauses. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad profesional. Y por supuesto los fans, que somos los mejores detectives del mundo, no tardamos en darnos cuenta. Pero CU Superíndice 3 fue ese primer beso. ¿Fue algo planeado? ¿Fue un accidente? ¿Fue un momento robado entre grabaciones? Bueno, la verdad es que la historia es un poco compleja y sobre todo, mucho romántica de lo que imaginamos. Para entender el contexto, tenemos que recordar la trama de la serie. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un hombre de negocios fluo y calculador, mientras que Hande daba vida a Eda YLDZ, una joven florista más menos adora y apasionada. Su relación Superíndice 3 comenzó Superíndice 3 como un contrato, una farsa para beneficio mutuo, pero poco a poco, la línea entre la ficción Superíndice 3 y la realidad se fue difuminando. La serie desde sus inicios jugaba con la idea del amor como un constructo social, como algo que se puede negociar y manipular. Sin embargo, la fuerza de los sentimientos, la autenticidad de la conexión Superíndice 3 entre Eda y Serkan, demostró Superíndice 3 que el amor verdadero, incluso en las circunstancias inesperadas, siempre encuentra la forma de florecer. Y esta misma dinámica, esta tensión Superíndice 3 entre la razón Superíndice 3 y la emoción Superíndice 3 se reflejaba también copyright en la relación Superíndice 3 entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. En la serie el primer beso entre Serkan y Eda es un momento clave, un punto de inflexión Superíndice 3 en su relación Superíndice 3 Es un beso que surge de la tensión Superíndice 3 de la atracción Superíndice 3 reprimida, de la necesidad de romper las barreras que se han impuesto. Es un beso que aunque planeado dentro del guión, representa un quiebre con las reglas establecidas, un atisbo de la verdad que ambos personajes intentan ocultar. Es un momento cargado de simbolismo, donde la inocencia de Eda choca con el cinismo de Serkan, y donde la pasión Superíndice 3 latente finalmente encuentra una voie de escape. Este beso no es solo un acto físico, sino una declaración Superíndice 3 de intenciones, un compromiso implícito que marcará el rumbo de su relación Superíndice 3 Pero CU Superíndice 3 ¿fue ese beso realmente? ¿CU Superíndice 3 lo vivieron Kerem y Hande? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque aunque no lo crean, el primer beso que vimos en pantalla no fue el primer beso que se dieron Kerem y Hande. Lo anoudo bien. Hubo un primer beso extraoficial, un beso que no estaba en el guión, un beso que surgió Superíndice 3 de forma espontánea y que, al parecer, fue el detonante de todo lo que vino después Copyright S. Esta historia, que ha circulado como un rumor persistente entre los fans, se ha convertido en una leyenda urbana dentro del fandom de Senu con diéresis al cap. Es una historia que se transmite de boca en boca, que se comparte en foros y redes sociales, y que a pesar de no contar con una confirmación Superíndice 3 oficial, sigue generando fascinación Superíndice 3 y expectativa. Porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le gustará creer que el amor que vemos en pantalla es real, que los actores se enamoraron en el set y que su primer beso fue un momento mágico e irrepetible.
Según cuentan algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, durante los ensayos de una escena particularmente intensa, Kerem y Ande estaban teniendo dificultades para encontrar la química adecuada. La escena requirió una gran carga emocional, una tensión superíndice 3N palpable entre los personajes. Era una escena donde Eda y Serkan se enfrentaban a sus propios miedos e inseguridades, donde la vulnerabilidad se hacía presente y donde la necesidad de conectar era más fuerte que nunca. El director, consciente de la dificultad de la escena, intentaba guiarlos, darles indicaciones y sugerencias pero a pesar de sus esfuerzos, la escena no terminaba de funcionar. La química, ese ingrediente intangible pero fundamental, parecía esquiva. Después copyright de varios intentos fallidos, el director decidió superíndice 3 darles un respiro y les sugirió superíndice 3 que hablaran a solas para conectar mejor con sus personajes. Les instó superíndice 3 a que se sinceraran, a que compartieran sus propias experiencias y emociones, a que buscaran en su interior la clave para interpretar la escena de forma autocopyrightica. Fue entonces cuando, en un momento de silencio superíndice 3 mplice, Kerem y Ande se miraron a los ojos y, sin mediar palabra, se acercaron el uno al otro. Fue un beso suave, túmido, pero cargado de emociones. Un beso que, según dicen, lo cambió superíndice 3 todo. No fue un beso apasionado ni arrebatador, sino un beso delicado y cauteloso, como si ambos tuvieran miedo de romper la magia del momento. Fue un beso que hablaba de respeto, de admiración superíndice 3N y de una atracción superíndice 3N que ya no podía ser contenida. Fue un beso que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y que los conectó superíndice 3 a un nivel profundo. Al parecer, después copyright de ese beso, la forma en que Kerem y Ande se relacionaban en el set cambió superíndice 3. Ya no eran solo más menos eros de trabajo, había una conexión superíndice 3 en profunda entre ellos. La química que veíamos en pantalla era real, palpable, y eso se tradujo en interpretaciones mucho autocopyrightísticas y emotivas. Sus miradas se volvieron intensas, sus gestos cariu más menos osos y su complicidad evidente. La lunea entre Eda y Serkan y Kerem y Ande se hizo cada vez delgada. Los fans, atentos a cada detalle, comenzaron a notar estos cambios y a especular sobre la posibilidad de un romance entre los actores. Cada interacción superíndice 3N, cada sonrisa, cada mirada era analizada y diseccionada en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Por supuesto, ni Kerem ni Ande han confirmado explícitamente esta historia. Siempre han sido muy discretos con su vida privada y han evitado hablar abiertamente de su relación superíndice 3N. Han protegido su intimidad con recelo, conscientes de la presión superíndice 3N mediática y del escrutinio público. Han preferido mantener su vida personal alejada de los focos, centrándose en su trabajo y en su crecimiento profesional. Sin embargo, hay muchos indicios que apuntan a que este rumor es cierto. Por ejemplo, en varias entrevistas, ambos han hablado de la importancia de la química en pantalla y de la necesidad de conectar a nivel personal para poder interpretar a sus personajes de forma creíble. Han destacado la importancia de la confianza, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua para poder crear una relación superíndice 3N creíble en la ficción superíndice 3N. También Copyright N han mencionado que hubo momentos en el set en los que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se hizo muy delgada, que se sintieron tan inmersos en sus personajes que les resultaba difícil separar la actuación superíndice 3N de sus propios sentimientos. Además, no podemos olvidar las miradas CU superíndice 3 implices, las sonrisas tumidas y los gestos cariu más menos osos que se dedicaban fuera de CU maras. Los fans, con nuestra agudeza habitual, capturamos cada detalle, cada microexpresión superíndice 3N, y llegamos a la conclusión superíndice 3N de que entre ellos había algo que una simple amistad. Los videos y las fotografías que circulaban por internet eran pruebas irrefutables de su conexión superíndice 3N. Sus interacciones en las redes sociales, sus comentarios y me gusta, eran interpretados como más menos sales de afecto y complicidad. Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada detalle y construyendo teorías sobre su relación superíndice 3N. Y por supuesto, la confirmación superíndice 3N oficial de su relación superíndice 3N fue la prueba definitiva de que nuestros instintos no nos fallaban. Cuando Kerem y Ande hicieron público su romance, el mundo entero se emocionó superíndice 3. Verlos juntos, felices y enamorados, era como un sueño más menos o hecho realidad.
Fue un momento de celebración superíndice 3N para los fans, que vean recompensada su paciencia y su dedicación superíndice 3N. Fue la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un ejemplo a seguir, en una inspiración superíndice 3N para aquellos que creen en el poder del amor. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el recuerdo de su amor sigue vivo en nuestros corazones. Y la historia de ese primer beso, el beso que no vimos en pantalla, el beso que lo cambió superíndice 3 todo, seguirá siendo un misterio fascinante, un secreto a voces que alimenta nuestra imaginación superíndice 3N. La ruptura, aunque dolorosa para los fans, no empau más menos a la belleza de lo que vivieron juntos. Su relación superíndice 3N, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. La historia de su amor con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos, sigue siendo un tema de conversación superíndice 3N y Anu Lysis. En resumen, hemos explorado la historia no oficial del primer beso entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, un momento que pudo haber detonado su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Hemos analizado los rumores, los indicios y las declaraciones de ambos actores, llegando a la conclusión superíndice 3N de que aunque no lo sepamos con certeza, la posibilidad de que este beso haya existido es muy alta. Hemos examinado el impacto que este posible beso pudo haber tenido en su química en pantalla y en la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Y sobre todo hemos recordado la magia de su amor, un amor que nos hizo son más menos y que, aunque haya terminado, seguirá viviendo en nuestros corazones. Hemos revisitado los momentos emblemáticos de su relación superíndice 3N, desde sus primeras interacciones en el set hasta su confirmación superíndice 3N oficial como pareja. Hemos analizado el legado de su amor, su impacto en la cultura popular y su influencia en otras parejas del mundo del espectáculo. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje a Trabu Copyright ese del mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que la historia del primer beso secreto es real? ¿CU superíndice 3 ¿Mo vivieron ustedes la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande? ¿Él es su momento favorito de la pareja? ¿Creen que al buen Edúa volveremos a verlos juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Su participación superíndice 3N es fundamental para crear una comunidad activa y comprometida con el drama turco y las historias de amor. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Prepur rense para mu Anu Lysis, rumores jugosos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan.